Estaba caminando a través del campo con un detector de metales cuando el dispositivo emitió un pitido agudo justo sobre las piedras. Al principio pensó que era solo un viejo trozo de hierro, pero cuando cavó más profundo, vio algo que hizo temblar sus manos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sonido de los grillos se elevaba como una niebla lenta a través del aire vespertino mientras el último rayo de sol caía sobre los campos detrás de la pequeña casa de Eli Brooks. Estaba de pie en el borde de su porche, con el detector de metales apoyado contra la barandilla, escuchando el roce seco del viento a través de la hierba. Los campos se extendían en todas direcciones, colinas suaves que rodaban hacia la línea de bosques que cortaba el horizonte. La tierra era tranquila, antigua de una manera que podía sentir pero no nombrar. Algunos hombres pasaban sus días persiguiendo ruido, motores o dinero. Eli había aprendido a escuchar el silencio. Ahí era donde vivía la verdad. Había vivido solo durante casi 10 años, desde que su esposa falleció y sus hijos crecidos se mudaron al norte. Su mundo se había encogido, pero en esa contracción llegó la claridad. La casa era vieja, construida por las manos de su abuelo. Las tablas aún conservaban el aroma del aceite y el humo. Cada rincón estaba lleno de pedazos del pasado. Una linterna oxidada, las botas de su padre, fotografías amarillentas de rostros que parecían tallados del polvo. En el cobertizo, ordenados con precisión, estaban sus herramientas: palas, rastrillos, un detector de metales, un par de varillas de saurí pulidas por años de uso. Era más que un pasatiempo para él, era una vocación. Eli creía que la tierra recordaba todo, cada paso, cada promesa enterrada, cada acto de amor o crueldad. Todo permanecía en algún lugar bajo la superficie, esperando ser encontrado. Una vez se lo dijo a un reportero que lo detuvo en una carretera del condado, y el hombre se rió, pero a Eli no le importó. No cavaba en busca de tesoros, cavaba en busca de historias, de voces que nadie más podía oír ya. A veces, cuando desenterraba una herradura oxidada o un clavo de un granero quemado, sentía el eco de las manos que una vez lo habían sostenido. A menudo comenzaba sus días antes del amanecer. La niebla matutina colgaba baja sobre las colinas, y caminaba con el detector en una mano y las varillas en la otra, mientras su viejo perro Jet trotaba fielmente detrás. Jet ahora estaba gris alrededor del hocico, lento pero constante. Juntos cruzaban los campos vacíos, siguiendo el zumbido tenue de la memoria que parecía atraerlos hacia adelante. Eli se detenía, sentía las varillas temblar y cruzarse en sus palmas, y se arrodillaba para tocar el suelo. Nunca se apresuraba, la tierra recompensaba la paciencia, no la codicia. Una noche, después de un largo día de vagar sin encontrar más que tapas de botellas y una cuchara doblada, se sentó en el porche limpiando el polvo de sus manos. La radio crepitaba con la voz de un predicador local hablando de cómo algunas almas nunca dejan el suelo. Las palabras se quedaron con él mientras el sol se deslizaba hacia abajo. Recordó algo que el viejo Joe Tucker, el granjero que le vendió un mapa años atrás, una vez dijo: no vayas cerca de los escalones de piedra en la colina Dry. Ese lugar no está bien, la gente cavó allí hace mucho y el suelo se tragó su trabajo. Eli lo había descartado como superstición, otra historia de fantasmas contada por hombres que habían bebido demasiado whisky. Pero esa noche, al desplegar sus mapas, sus ojos cayeron sobre el nombre grabado débilmente en lápiz: Dry Hill. Había caminado cerca de ese lugar antes, años atrás, pero nunca había buscado allí. Estaba más allá del arroyo,
una elevación solitaria cubierta de cardos y salvia silvestre. Nada en el mapa excepto un viejo roble inclinado hacia un lado como si el tiempo mismo lo hubiera empujado. Pensó en las palabras de Joe, en la superstición, y sintió algo removerse dentro de él. Había ciertos lugares que evitabas porque se sentían mal, y otros que evitabas porque se sentían demasiado bien. A la mañana siguiente, el cielo estaba lavado de azul pálido, el tipo de luz que hace que todo parezca más nítido, más verdadero. Eli cargó el detector, las varillas y una pala en su camioneta y condujo hacia la colina. El camino era estrecho y cubierto de maleza, más tierra y grava. Jet se asomó por la ventana, con las orejas ondeando, los ojos brillantes por la emoción de otra búsqueda. El aroma de tierra húmeda llenaba la cabina. Cuando llegaron al pie de Dry Hill, el mundo pareció volverse silencioso. Ningún canto de pájaros, ningún roce del viento, solo quietud, espesa y expectante. Subió lentamente, apartando la hierba alta. El detector permaneció en silencio, pero cuando levantó las varillas, temblaron débilmente. Dio unos pasos más, las varillas comenzaron a cruzarse. Se congeló, mirando el suelo. Bajo la capa de hierba y flores silvestres, vio el borde de una piedra, cuadrada, tallada con demasiada regularidad para ser natural. Se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Otra piedra yacía a su lado, luego otra, formando un patrón. El aire se sentía más pesado, más fresco. Jet se acurrucó detrás de él, el sonido curiosamente pequeño en el silencio. El corazón de Eli comenzó a latir con fuerza, las varillas se cruzaron. Se levantó, mirando el contorno de lo que parecía una estructura antigua enterrada bajo años de negligencia. Las piedras eran gruesas, erosionadas pero sólidas, sus superficies talladas con líneas superficiales que el tiempo casi había borrado. No parecía una fundación, parecía una entrada. El sol se deslizaba más bajo, proyectando sombras largas a través del campo. Se sacudió la tierra de las palmas y miró hacia el horizonte. Podía volver, traer herramientas, regresar a la luz del día, esa sería la cosa sensata. Pero un instinto profundo, algo más antiguo que la curiosidad, le dijo que había encontrado algo importante. Alrededor de las piedras parecía vibrar débilmente, no un sonido, sino una memoria. Eli se quedó allí por un largo rato, sintiendo el peso de ello, hasta que los últimos rayos de luz se desvanecieron y las primeras estrellas comenzaron a florecer. Para cuando caminó de regreso a la camioneta, la noche estaba viva de nuevo con grillos y ranas. Marcó el lugar en su mapa, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Esa noche apenas pudo dormir. Su mente reproducía una y otra vez la imagen de esas piedras enterradas, la extraña regularidad de las líneas, el aliento frío que parecía elevarse del suelo. Cuando llegó la mañana, se levantó antes del amanecer. El mundo exterior estaba empapado en rocío, la hierba rozaba contra sus botas. Empacó un termo de café, un almuerzo pequeño y la pesada palanca de acero que usaba para romper maquinaria agrícola vieja. Al cerrar la puerta detrás de él, sintió un temblor de culpa. No sabía por qué, tal vez porque estaba a punto de perturbar algo que había elegido descansar. El viaje fue silencioso, excepto por el zumbido del motor. La niebla se aferraba a los campos, haciendo que las colinas parecieran islas en un mar gris. Al subir Dry Hill una vez más, podía oler la tierra húmeda y las flores silvestres. Jet trotaba a su lado, deteniéndose para olfatear el aire. Las orejas del perro se movían, parecía inquieto. Eli dejó su equipo cerca de las piedras,
se arrodilló y tocó la primera, sintiendo su frío. La superficie era áspera pero firme bajo su palma. Comenzó a cavar con cuidado, levantando las capas superiores de suelo, luego haciendo palanca para apartar las piedras una por una. Debajo de ellas, el contorno de una entrada rectangular tomó forma. Las piedras habían sido colocadas con intención, los bordes formando un marco perfecto. Dentro del rectángulo, una capa de tierra compactada sellaba lo que yacía debajo. Trabajó lentamente, el sudor oscurecía su camisa. A medida que el sol se elevaba más alto, el aire se volvía cálido, pero el suelo permanecía fresco bajo sus manos. Jet yacía en la hierba cercana, observándolo. Pasaron horas. Finalmente, su pala golpeó el vacío. La tierra compactada cedió, revelando un hueco oscuro, cuadrado y profundo. Se agachó, con el corazón latiendo, y sostuvo la linterna sobre el agujero. No era una cueva ni un simple hueco, vio escalones de piedra que descendían, sus bordes afilados a pesar de los años. Sintió un escalofrío subir por su espina. Alguien había construido esto. Alguien lo había enterrado. Se sentó, mirando la entrada, con la respiración superficial. Imaginó hombres muertos hace mucho, arrastrando piedras a través del barro, sellando este lugar para proteger algún plan, para esconderlo. El pensamiento de lo que podría yacer debajo hacía que su pecho se tensara con asombro y miedo en igual medida. No bajó ese día. En cambio, se sentó junto a la abertura hasta que las sombras se alargaron de nuevo. Estudió el patrón de las piedras, la orientación de la entrada. Enfrentaba al este, hacia el sol naciente. Ese detalle se quedó con él. Recordó las historias que su abuelo solía contar sobre asentamientos antiguos construidos por hombres libres después de la guerra. Escondidos de aquellos que vendrían a quitarles su libertad de nuevo. Lugares que desaparecían cuando la gente lo hacía. Mientras el viento se levantaba y susurraba a través de la hierba alta, Eli cerró los ojos. Casi sonaba como voces, débiles y superpuestas, cientos de murmullos enredados en el aliento de la tierra. Se dijo que era solo la brisa, pero una parte de él sabía mejor. Había pasado demasiado tiempo escuchando la tierra como para no reconocer cuando hablaba. Se levantó, sacudiéndose la tierra de los jeans, y miró hacia atrás una última vez antes de irse. La entrada yacía en la luz menguante como una boca abierta, paciente, esperando. Se prometió que regresaría mañana con mejores herramientas, luces y un corazón más firme. De regreso a casa, el camino parecía más largo que antes. Cada curva, cada elevación en la tierra se sentía cargada, como si hubiera cruzado un límite hacia algo que ya no podía deshacer. Cuando llegó a su porche, dejó la linterna en la barandilla y miró hacia el oscuro horizonte. Los grillos se habían callado de nuevo. En su silencio, casi podía oír el latido profundo y lento de la tierra bajo sus pies, constante y eterno. Esa noche soñó con agua corriendo bajo la piedra, de manos presionando en arcilla húmeda, moldeando una cámara iluminada por antorchas. Vio rostros, hombres y mujeres cuyos ojos ardían con propósito. Trabajaban en silencio, sellando algo precioso en la tierra. Cuando se despertó antes del amanecer, con sudor en la piel, el sueño se quedó como un aroma que no podía sacudir. Se vistió rápidamente, bebió café negro y vertió en un termo abollado, y salió. El aire matutino era fresco, oliendo a lluvia. Jet ladró una vez, listo para seguir. Eli miró hacia el este, hacia la colina invisible más allá de los árboles, y sintió la misma atracción, más fuerte ahora. Como si la tierra misma lo hubiera alcanzado para reclamarlo.
Las voces de la tierra lo llamaban, y sabía que respondería. La mañana después de su sueño, Eli se despertó antes de la primera insinuación del amanecer, y se sentó en el borde de su cama. El aire fresco en la habitación se aferraba a sus brazos desnudos. Por un momento no se movió, escuchando el crujido de la casa asentándose a su alrededor. Era el mismo sonido que había oído toda su vida, pero esa mañana se sentía diferente, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Miró hacia la ventana. El horizonte aún estaba oscuro, pero el contorno de las colinas comenzaba a tomar forma contra una neblina azul tenue. Bebió café y lo vertió en un termo abollado, empacó sus herramientas y llamó a Jet. El perro se estiró y lo siguió, con la cola meneándose lentamente. Eli cerró la puerta detrás de él, sus movimientos deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera cruzando el umbral hacia algo que no lo dejaría volver igual. Para cuando llegó a Dry Hill, la niebla había comenzado a levantarse, girando en cintas finas que capturaban la luz del sol naciente. La hierba brillaba con rocío, y cuando caminó a través de ella, se empapó sus botas. Se detuvo en el lugar que había descubierto el día anterior. Las piedras estaban exactamente como las había dejado, pero en la luz pálida parecían diferentes, más antiguas, casi vigilantes. Dejó su equipo en el suelo, inhalando el aroma de tierra húmeda. Su aliento salía en nubes invisibles. En algún lugar detrás de él, un cuervo llamó una vez, agudo y solitario, y luego silencio de nuevo. Pasó sus dedos sobre la piedra superior, sintiendo la textura de ella, pequeños surcos donde herramientas debían haber golpeado hace mucho. Estas no eran las rocas rudimentarias de un muro de granja, eran demasiado precisas, sus bordes encajaban con fuerza, el trabajo de manos cuidadosas. Arrodillado, tomó una pala pequeña y comenzó a cavar alrededor del borde, trabajando lentamente, capa por capa. El suelo era compactado y fresco, pesado con el aroma de arcilla. Jet yacía a unos pies de distancia, con las orejas moviéndose ocasionalmente. Eli inclinaba la cabeza para mirar. Pasaron horas. El sol se elevó más alto, blanqueando el rocío en blanco, luego se deslizó hacia el oeste de nuevo. El sudor goteaba por la espalda de Eli, oscureciendo su camisa. Bebió de su termo, se limpió la frente y se recostó sobre los talones. La forma de la entrada se había vuelto más clara, rectangular, enmarcada por las piedras como una puerta presionada plana en la tierra. Pero justo en la superficie, la tierra compactada era diferente de la tierra circundante, más oscura, más fina, mezclada con motas de ceniza y fragmentos diminutos de carbón. Parecía como si el suelo hubiera sido quemado una vez y luego sellado. Cambió a su palanca, forzando una de las piedras superiores. Se movió con un crujido sordo, liberando una ráfaga débil de aire frío que rozó su rostro. Se detuvo, sorprendido, y contuvo la respiración. El aire olía antiguo, húmedo, mineral y débilmente metálico, como agua corriendo sobre monedas viejas. Trabajó la palanca bajo otra piedra, levantándola, revelando una estrecha grieta debajo. Cuando se inclinó cerca con su linterna, la luz se derramó en el hueco y parpadeó sobre algo liso y gris. Se dio cuenta con un sobresalto de que estaba mirando la parte superior de un escalón. Se agachó, con el pulso acelerado. Los escalones descendían en la oscuridad, empinados y perfectamente cortados, sus superficies desgastadas pero intactas. Extendió la mano, rozando el primer escalón con los dedos. Estaba frío al tacto, dudó. La parte racional de su mente susurraba que este no era lugar para un hombre solo.
Pero la quietud de la colina lo retenía, urgiéndolo hacia abajo. Levantó la linterna de nuevo, angulándola para ver más lejos. La luz desaparecía después de 4 o 5 escalones en una pared de sombra. La oscuridad parecía viva, lo suficientemente espesa como para tragar la llama. Jet gimió suavemente detrás de él, un sonido bajo e incierto. Eli miró hacia atrás al perro y sonrió débilmente. Solo un vistazo, dijo en voz baja, aunque las palabras eran más para sí mismo que para el animal. Ajustó el mango de la linterna, dio un paso cuidadoso hacia abajo. La tierra se desmoronó ligeramente bajo sus botas, pero la piedra debajo era sólida. Otro paso, luego otro. La luz bailaba sobre las paredes, revelando marcas, cortes débiles, quizás tallas, quizás incluso símbolos que el tiempo había suavizado. Se despertó con un sobresalto antes del amanecer. La casa estaba fría y el aire sabía a polvo. Jet dormía a los pies de la cama, roncando ligeramente. Eli se quedó quieto por un momento, presionando una mano contra su pecho. Su corazón latía rápido, pero no por miedo, era algo más, un sentido de propósito, de trabajo inconcluso. Sabía que regresaría. No podía no hacerlo. El descubrimiento se había plantado en él como una semilla. La colina le había dado una abertura y ahora demandaba ser comprendida. Esa mañana condujo a la ciudad por más baterías para su linterna y una cámara más resistente. El dependiente preguntó en qué estaba trabajando, y él respondió vagamente, no queriendo compartir. Los secretos se sentían más seguros cuando pertenecían a la tierra. Mientras conducía de regreso a casa, miró hacia el horizonte donde la oscura cresta de Dry Hill se erguía contra el cielo. Casi podía sentirla observándolo. Pasó el resto del día tomando notas, esbozando lo que había visto, los escalones, el diseño de la habitación, las tallas en el sarcófago. Cuando intentó reproducir los símbolos circulares, su lápiz dudó, como si las formas resistieran ser capturadas. Cada línea salía ligeramente diferente de lo que recordaba, y cuando miró los dibujos, parecían cambiar bajo su mirada. Cerró el cuaderno y lo apartó, inquieto. Al caer el crepúsculo, salió al porche. El aire nocturno era cálido, el aroma de madreselva se filtraba desde los campos. A lo lejos, el relámpago parpadeaba más allá de las colinas, silencioso y lejano. Jet yacía a sus pies, con las orejas moviéndose. Dio el último sorbo a una taza de café frío y pensó en lo que haría mañana. Traería cuerdas, una luz más fuerte y quizás su grabadora de video. Quería documentar el sitio adecuadamente antes de que alguien más lo descubriera, pero más que eso, quería saber quién lo había construido y por qué. La oscuridad a su alrededor se profundizó. En algún lugar en los campos, un coyote llamó, su grito subía y bajaba como una pregunta sin respuesta. Eli escuchó hasta que el sonido se desvaneció. Luego se volvió hacia el este, donde yacía la colina oculta más allá de los árboles, y susurró en voz baja para sí mismo, mañana. La palabra se llevó en la noche, suave y segura, tragada por el mismo silencio que lo había observado desde el momento en que puso sus manos sobre esas piedras. La tierra esperaba, y él también. La mañana llegó gris y húmeda, el tipo de mañana nublada donde las nubes colgaban lo suficientemente bajas como para rozar las copas de los árboles. Y la luz se sentía filtrada a través del agua. Eli se despertó tarde, inquieto por otra noche de sueños interrumpidos. Había visto de nuevo la habitación subterránea, pero esta vez no estaba llena de agua. En su sueño, la cámara había estado viva con gente. Hombres y mujeres con piel como caoba pulida, manos ásperas por el trabajo,
ojos afilados por el propósito. Se movían en silencio, llevando objetos envueltos en tela, bajándolos a la tierra y sellándolos bajo piedra. Cuando intentó llamarles, una mujer se volvió hacia él. Sus ojos eran del color del suelo después de la lluvia, y sus labios se movieron sin sonido. Cuando se despertó, la imagen de su rostro se quedó en la pálida luz del amanecer, una sombra al borde de la memoria. Preparó café, lo bebió de pie junto a la ventana e intentó sacudir la sensación de que el sueño no era solo un sueño. Nunca había sido un hombre que creyera en señales o fe. Confiaba en lo que podía sostener en sus manos, el peso de una herramienta, el sonido del metal contra la piedra. Pero desde que encontró esa escalera oculta, algo en él había cambiado. La tierra ya no se sentía silenciosa, el mundo a su alrededor parecía cargado de significado, como si todo, cada brisa, cada crujido de hierba, llevara el eco tenue de palabras dichas hace mucho. Después de alimentar a Jet, empacó su cámara y el viejo mapa de nuevo, luego condujo a la ciudad. Necesitaba saber más, encontrar algún registro que tuviera sentido de lo que había descubierto. La biblioteca se erguía en la calle principal, un edificio de ladrillo achaparrado con pintura descascarada en los marcos de las ventanas. Dentro, el aire olía a papel y tiempo. La señora Leary, la bibliotecaria, asintió cuando lo vio. Estaba acostumbrada a sus visitas, aunque nunca tan tempranas. ¿Qué busca hoy, señor Brooks?, preguntó ajustando sus gafas. Oh, registros de tierras, dijo. 1860, quizás antes. Cualquier cosa sobre el área al este del río, Dry Hill, si hay algo. Ella frunció el ceño, hojeando un libro mayor. Eso es mayormente farmland, no queda mucho en los archivos del condado de antes de la reconstrucción. Podría revisar los periódicos de entonces, publicaban cada transferencia de tierra, cada venta. Le dio las gracias y fue a la sala trasera donde las antiguas lectores de microfilm se sentaban como máquinas olvidadas de otra era. Los carretes chirriaron mientras giraba la manivela. Línea tras línea de tipo desvaído pasaba ante sus ojos. Avisos de subastas, anuncios de esclavos fugitivos, informes de cultivos, obituarios. Entonces un nombre captó su ojo: Asentamiento New Bern. El artículo estaba fechado en 1868. Se inclinó más cerca. Hablaba de una pequeña comunidad fundada por hombres libres después de la guerra, docenas de familias que habían reunido sus ahorros para comprar tierra en la cresta oriental. Habían construido casas, una capilla, una escuela. La historia era breve, un solo párrafo celebrando los esfuerzos industriosos de los granjeros de color estableciendo independencia sobre el suelo. Buscó más, pero encontró solo fragmentos, menciones de rendimientos de cultivos, reuniones de iglesia y una nota trágica. El fuego destruyó hogares en Dry Hill. Residentes se reubican al sur. Eso estaba fechado en 1873. Después de eso, nada. Era como si el lugar hubiera sido borrado. Se recostó, frotándose la frente. El nombre del asentamiento removió algo tenue en su memoria. Pensó en su abuela, en la historia que le contó cuando era niño sobre ancestros que una vez poseían un pedazo de cielo antes de que se convirtiera en cenizas. Nunca dijo dónde, solo que la tierra había sido tomada, que se habían dispersado y construido nuevas vidas en otro lugar. ¿Podría ser este el mismo lugar? Revisó los registros del censo a continuación. La mayoría de las páginas antiguas eran frágiles y desvaídas, los nombres emborronados por el tiempo. Sin embargo, entre las entradas de 1870, encontró una columna de nombres listados bajo el municipio New Bern. Un nombre saltó.
Isaac Brooks, edad 34, granjero, nacido en Georgia. Al lado, esposa Hannah, hijo Elijah, edad 4. La respiración de Eli se aceleró. Brooks. Ese era el nombre de su bisabuelo. Miró el registro por un largo tiempo, las palabras borrosas mientras sus ojos se llenaban. Su familia había vivido en esa tierra. El lugar que había descubierto no era suelo aleatorio, era herencia. Era memoria tallada en el suelo. Por generaciones se habían movido más y más lejos de esta cresta hasta que todo lo que quedaba eran historias susurradas en mesas de cocina. Y ahora, por accidente o destino, había cavado directamente en el corazón de ello. Copió las notas con cuidado, las dobló en su bolsillo y condujo a casa sin encender la radio. El camino serpenteaba pasando campos aún pesados con niebla, la tierra extendiéndose tranquila e interminable. Pensó en Isaac, un hombre que nunca conoció, caminando esas mismas colinas con manos ásperas por el trabajo, soñando con una libertad que apenas había comenzado. Imaginó el fuego que consumió sus hogares, el pánico, la pérdida, la decisión de enterrar lo que no podían llevar. De vuelta en su casa, el día se había aclarado. Extendió sus hallazgos en la mesa y estudió el mapa de nuevo. El área marcada como Dry Hill coincidía con las coordenadas que había ingresado en su GPS el día que descubrió la entrada. Era el mismo lugar. Trazó su dedo a lo largo de las líneas de lápiz tenues marcando viejos límites de propiedad, preguntándose quién las había dibujado. El nombre Brooks no estaba en él, pero eso ya no importaba. La prueba vivía en sus manos, en el suelo bajo sus pies. Mientras la luz de la tarde se suavizaba, reunió sus herramientas una vez más y regresó a la colina. Jet lo siguió de cerca, con la cola meneándose baja. El camino se sentía familiar ahora, pero más pesado, como si el aire mismo llevara el peso de todo lo que había aprendido. Cuando llegaron a la entrada, las sombras ya se acumulaban espesas dentro de la abertura. Encendió su linterna, se agachó y descendió. La cámara parecía la misma que la había dejado, silenciosa, quieta, intacta. El sarcófago tallado observaba desde el centro como un centinela. Sin embargo, mientras la luz jugaba sobre las paredes, notó algo que no había visto antes, una pequeña grieta en la esquina lejana, parcialmente oculta por escombros caídos. Se arrodilló y apartó las piedras. Dentro yacía un grupo de jarras de arcilla, sus superficies agrietadas pero intactas, selladas con cera endurecida. Su pulso se aceleró, levantó una con cuidado y la abrió. Un olor seco y polvoriento llenó el aire. Dentro había fragmentos de tela frágil como hojas viejas y algo metálico que brillaba débilmente. Volcó la jarra con gentileza. Un anillo se deslizó, pesado y oxidado pero aún entero. Frotó la suciedad y leyó la inscripción tenue. Libertad 1866. La palabra lo golpeó como un martillo. Lo giró en su mano, la luz capturando las letras. ¿Quién lo había llevado? ¿Era un recuerdo, un marcador, una promesa? Lo guardó en su bolsillo, sintiendo su peso contra su pecho. Abrió otra jarra, dentro había un fragmento de papel doblado, tan frágil que casi se desintegró al tocarlo. La escritura era tenue, pero podía distinguir unas palabras. Hasta que el agua regrese, no estamos perdidos. Esa frase resonaba algo de su sueño, aunque no podía ubicarlo. Reemplazó el fragmento con cuidado y se recostó, abrumado. La cámara ya no se sentía como una tumba, se sentía como un mensaje. Las tallas, las jarras, los símbolos ocultos, no eran reliquias de superstición o ritual, eran memoria preservada por manos desesperadas.
de gente que había construido algo con la esperanza de que un día alguien lo encontrara. Se sentó allí por un largo rato, escuchando el goteo tenue de agua en algún lugar más allá de las paredes. No era imaginación, ahora podía oírlo claramente, rítmico, paciente, como si la tierra misma respirara. Jet gimió suavemente arriba, urgiéndolo a regresar. Eli finalmente se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas y subió de nuevo a la superficie. El cielo estaba pintado de oro por el sol poniente, y la colina brillaba con él. Se quedó allí, sosteniendo el anillo en su palma, mirando el valle abajo. El río que una vez corrió cerca de este lugar se había ido hace mucho, desviado décadas atrás para la agricultura. Pero recordaba las palabras en ese fragmento desvaído, hasta que el agua regrese. El pensamiento le envió un escalofrío. Tal vez no era solo una metáfora, tal vez creyeron que un día la tierra se abriría de nuevo, el agua fluiría y llevaría su historia adelante. Cuando regresó a casa, no pudo dejar de pensar en ello. Limpió el anillo suavemente bajo el grifo, revelando más las letras. El metal brillaba débilmente, no oro, no cobre, algo intermedio, una aleación extraña que no podía identificar. Lo colocó en la mesa junto a sus notas y se sentó mirándolo por un largo rato. La casa estaba silenciosa excepto por la respiración suave de Jet a sus pies. Esa noche encendió una vela en lugar de encender la lámpara. Su resplandor parpadeante proyectaba sombras largas a través de las paredes. Pensó en Isaac, en el fuego, en el coraje que debió haber tomado construir algo, y confiar en que sobreviviría bajo la tierra. Pensó en cuán cerca estuvieron sus historias de desaparecer por completo. 1 siglo y medio de silencio roto solo porque un hombre decidió cavar. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir, no solo notas esta vez, sino oraciones, pensamientos, preguntas. ¿Quiénes eran la gente de New Bern? ¿Qué significaba el símbolo del cuenco? ¿Por qué el mensaje sobre el agua? Cada pregunta profundizaba el misterio, pero ninguna lo llenaba de miedo. Lo que sentía en cambio era pertenencia, como si el suelo mismo lo hubiera alcanzado y tirado de vuelta a casa. Afuera, el viento se levantó, agitando las hojas. En algún lugar a lo lejos, el trueno retumbaba bajo a través del horizonte. Apagó la vela y se sentó en la oscuridad, con la mano descansando sobre el anillo. La palabra grabada en él brillaba débilmente en su mente, libertad. Era más que una inscripción, era un latido, constante y antiguo, pulsando a través del tiempo. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, rezó, no para pedir algo, sino para agradecer a quienquiera que hubiera dejado esas huellas atrás. Porque ahora entendía qué era realmente la colina. No era solo suelo y piedra, era la voz de su familia, enterrada pero no oída, esperando pacientemente a que alguien escuchara. Y Eli Brooks, después de media vida de silencio, finalmente los oyó. La mañana siguiente amaneció brillante y sin viento, el tipo de luz clara que hace que cada color sea más nítido, cada sombra más definida. Sin embargo, Eli no sintió esa claridad. Se despertó pesado, su cabeza llena de los nombres que había leído en los archivos, los rostros que su mente había intentado darles, Isaac Brooks, Hannah, Elijah. Sus fantasmas flotaban detrás de sus párpados. Por primera vez en su vida, tenía algo real a lo que conectar las historias que su abuela le había contado, algo más que cuentos susurrados de una tierra perdida en llamas. Ahora esa prueba vivía bajo sus propios pies, sellada bajo la colina, esperando que decidiera qué hacer a continuación. Bebió su café frío y se quedó de pie junto a la ventana por un largo rato.
El anillo yacía en la mesa a su lado, capturando la luz en su curva de metal opaco. Ya no parecía un anillo, parecía una llave. Se preguntó si alguien más debería saberlo, si compartir lo que había encontrado honraría a sus ancestros o los traicionaría. Al mediodía, su inquietud se había vuelto insoportable. Guardó el anillo en su bolsillo, tomó unas fotos de la cámara y condujo a la ciudad. Pensó que tal vez las mostraría a la señora Leary en la biblioteca o a la sociedad histórica local, solo para oír qué pensaría alguien más. Pero cometió el error de detenerse primero en la cafetería por un sándwich. Mientras comía, dos granjeros que conocía ligeramente preguntaron dónde se había metido últimamente. Eli les contó vagamente sobre mapas antiguos, sobre su pequeño proyecto de excavación en Dry Hill. No quiso sonar secreto, pero la curiosidad tiene un olor, y una vez en el aire, se extiende rápido. Para la mañana siguiente, la noticia viajaba arriba y abajo por las carreteras del condado. El viejo Eli Brooks había encontrado algo enterrado, algo grande. Comenzó inofensivamente. Un hombre del periódico local llamó, preguntando si podía pasar a tomar unas fotos del sitio. Eli dijo que no había sitio, solo unas piedras. Pero por la tarde, una camioneta pickup llegó de todos modos. Un reportero y un fotógrafo bajaron, todos sonrisas y manos ansiosas. Escuché que descubrió un túnel de esclavos, quizás un escondite de reliquias de la guerra civil, dijo. Eli intentó explicar que no era nada de eso. Escucharon, el flash de la cámara sobresaltó a Jet, quien ladró y gruñó hasta que retrocedieron. Aún así, se fueron prometiendo imprimir algo pequeño, solo una pieza de curiosidad. Esa noche el teléfono sonó 3 veces. Una llamada era de un hombre en el Museo del Condado, otra de un departamento de arqueología de una universidad local. La tercera de una mujer con tono cortante que se presentó como supervisora de patrimonio para el estado. Dijo que la colina podría calificar como sitio protegido. Sus palabras eran educadas, pero había una falta de aquí, la propiedad adquirida de gente que creía que una vez algo se llamaba histórico, ya no pertenecía a quien lo encontró. Para la mañana, un par de SUVs estaban estacionados cerca de la colina. Eli los vio desde la carretera, 2 hombres con chalecos caqui y sombreros anchos, de pie donde él había estado cavando. Instalando trípodes y marcando el suelo con banderas brillantes. Jet ladró al pie de la colina y Eli subió lentamente, con el perro a su lado. Los hombres se volvieron cuando se acercó. Uno de ellos, alto y pelirrojo, sonrió de esa manera cuidadosa que la gente hace cuando cree que está a punto de tomar el control de algo. Señor Brooks, dijo el hombre. Somos de la universidad, Unidad de Arqueología Estatal. El doctor Matheson. Solo queremos documentar su descubrimiento antes de que se perturbe más. Las manos de Eli se cerraron a los lados. No se ha perturbado, dijo. Ha estado ahí por 150 años y puede estar otro día sin que ustedes gaten por encima. Matheson rió ligeramente. No queremos hacer daño. Es protocolo. Hay subvenciones para preservación, leyes de protección de patrimonio, ya sabe. Cualquier cosa de significancia cultural, especialmente sitios históricos afroamericanos, cae bajo nuestra jurisdicción. Ha encontrado algo extraordinario. Eli miró más allá de él, a la entrada abierta. Ya habían movido algunas piedras, ensanchando la brecha, colocando luces alrededor. La idea le revolvió el estómago. Eso no es suyo para decidirlo, dijo. Pero los hombres ya estaban trabajando, desenrollando cables, llamándose unos a otros en voces cortantes.
Una mujer esbozaba el contorno del sitio en un cuaderno, otra ahora raspaba tierra suavemente de una piedra, como si estuviera realizando un ritual. El aire que una vez había sido quieto y reverente ahora zumbaba con charla y movimiento. La quietud sagrada del lugar se había ido, reemplazada por el zumbido de maquinaria y el clic de cámaras. Cuando les pidió que pararan, sonrieron con disculpas y citaron leyes que no entendía. Le dijeron que estaban protegiendo la historia, pero para Eli se sentía como robo silencioso, educado, hecho bajo la bandera de la preservación. Por la tarde, llegó la primera furgoneta de TV. Una presentadora de noticias locales se paró frente a la colina, micrófono en mano, su sonrisa brillante y vacía. Un descubrimiento notable aquí en el condado de Johnson, dijo, donde el residente local Eli Brooks ha desenterrado lo que podría ser un sitio ceremonial del siglo VI. Usó su nombre completo, que él no le había dado, y de repente el mundo entero sabía dónde mirar. Esa noche no durmió. Desde su porche, podía ver luces tenues brillando en la cima de la colina. Los arqueólogos habían dejado lámparas de inundación para mantener el sitio iluminado para la mañana. Parecía una escena del crimen. La idea de que extraños pisotearan el lugar de descanso de sus ancestros lo llenaba de una ira impotente. Había querido honrarlos, no convertir su memoria en un espectáculo. Al día siguiente regresó, incapaz de quedarse lejos. Los trabajadores bajaban cámaras a la cámara, sus voces haciendo eco por los escalones. El doctor Matheson lo vio y agitó alegremente. Señor Brooks, ¿quiere ver esto? Hemos abierto la estructura central. Eli caminó al borde y miró abajo. Donde el sarcófago tallado había descansado, los arqueólogos habían levantado la tapa con cuerdas. Dentro solo había ceniza, en capas gruesas como polvo, y fragmentos de lo que parecían piedras carbonizadas. Matheson gesticuló hacia ello emocionado. Creemos que era algún tipo de objeto funerario, aunque el diseño es inusual. Símbolos sendacríticos, quizás oestes africanos mezclados con motivos locales. Podría haber sido un entierro o un depósito ritual. Difícil decirlo. No dijo nada. Sus ojos fijos en la cámara abierta, en la cavidad vacía que una vez se había sentido viva con presencia. Las tallas alrededor del sarcófago miraban ahora, las líneas frotadas tenues por botas descuidadas. Notó también que una sección de pared parecía diferente, descolorida ligeramente, hundida. Un recuerdo tenue removió. Cuando entró por primera vez en la cámara, había visto la piedra que parecía suelta. Ahora estaba medio forzada, un hueco detrás justo lo suficientemente ancho para una mano. Se agachó, brillando su linterna dentro mientras los otros estaban distraídos. Pero debajo de una fina capa de polvo, vio el borde de una placa de metal, pequeña, rectangular, encajada entre piedras. La rozó suavemente con los dedos, y un escalofrío lo recorrió. La placa estaba grabada. Disculpe, señor, llamó uno de los estudiantes. Por favor, dé un paso atrás, estamos trabajando abajo. Eli forzó una sonrisa, retrocediendo unos pasos. Sabía que no podía discutir con ellos ahora, no aquí. Pero la imagen de esa placa oculta ardía en su mente. Lo que dijera no era para extraños. Pertenecía a los que construyeron este lugar. Cuando el equipo se fue por la noche, se quedó atrás, esperando hasta que sus vehículos desaparecieran por el camino. El crepúsculo cayó sobre el campo, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Las luces que habían dejado en el sitio parpadeaban en el viento. Esperó más hasta que el mundo estuviera silencioso de nuevo. Luego tomó su linterna y se dirigió a la entrada.
La cámara olía a polvo y aire frío, la ceniza se removía débilmente bajo sus botas. Se movió a la pared donde había visto la placa, se arrodilló y deslizó su palanca suavemente en la grieta. La piedra se movió, rechinando suavemente. Detrás de ella, la placa brillaba. La levantó, raspando la suciedad. Palabras estaban talladas en el metal, desiguales pero deliberadas, cada letra cortada a mano. Las leyó en voz alta, en voz baja. Bajamos bajo la tierra, pero el agua regresará cuando seamos recordados. Las palabras le enviaron un temblor. Coincidían casi perfectamente con el fragmento que había encontrado en la jarra. Los constructores habían dejado un mensaje para el futuro, una promesa o profecía, quizás ambas. Miró más cerca. Debajo del texto había pequeñas marcas, 2 líneas onduladas paralelas, agua. Las trazó con la yema del dedo, sintiendo la indentación en el metal. Se sentó allí por un largo rato, la luz de la linterna parpadeando contra las paredes. El lugar ya no se sentía vacío, se sentía vigilante de nuevo, paciente. Pensó en los eruditos que vendrían mañana, los camiones de noticias, los funcionarios. Medirían y etiquetarían todo, pero nunca entenderían qué significaba. Esto no era solo un sitio, era un pacto, un puente entre lo enterrado y lo que aún vivía en él. Devolvió la placa a su escondite, pero dejó la piedra ligeramente entreabierta. Alguien la encontraría eventualmente, quizás uno de los trabajadores, y escribirían papeles sobre su significado. Que lo hicieran. La verdad, se dio cuenta, no estaba en las palabras mismas, estaba en el acto de encontrarlas y recordar. Cuando subió a la noche, el aire era más fresco. Una tormenta se reunía a lo lejos, truenos destellando en el horizonte. Miró hacia atrás a la colina brillante, a los cables y lámparas de inundación y trípodes esparcidos por el suelo. Los extraños habían venido y se irían con sus fotografías y muestras, sus informes y mediciones, pero nunca poseerían lo que yacía debajo. De regreso a casa, tomó una decisión. Los dejaría terminar su trabajo, tomar sus fotos, recolectar su polvo. Luego, cuando la emoción se desvaneciera como siempre lo hacía, regresaría. Encontraría una manera de honrar lo que era verdaderamente suyo, de traer de vuelta no solo memoria, sino vida. Tal vez incluso agua. Esa noche comenzó la lluvia. Cayó suavemente al principio, golpeando el techo como dedos cautelosos. Luego se hizo más pesada, tamborileando constantemente contra las ventanas. Eli yacía despierto, escuchando el sonido llenar la casa como un latido. Había sido una temporada seca por meses, pero ahora el cielo se abría. En algún lugar más allá de los árboles, la colina esperaba, sus piedras resbaladizas con lluvia. Su corazón enterrado removiendo bajo el peso del agua por primera vez en generaciones. La lluvia no paró por 2 días. Vino en hojas constantes e imperturbables, empapando los campos y lavando el polvo de las hojas hasta que todo brillaba. El mundo exterior parecía limpio, pero dentro de la casa de Eli Brooks, el aire se sentía tenso con anticipación. Pasó esas largas horas paseando de ventana en ventana, observando la cortina gris derivar a través del valle. Los arqueólogos se habían retirado temporalmente, su equipo cubierto con lonas, el camino a Dry Hill convertido en barro. Los imaginó sentados en la ciudad ahora, bebiendo café, escribiendo informes sobre lo que creían haber descubierto, nunca sabiendo cuánto se habían perdido. Apenas durmió. Las palabras grabadas en esa placa de metal seguían corriendo por su mente. Bajamos bajo la tierra, pero el agua regresará cuando seamos recordados. Casi podía oír la voz que las había tallado, deliberada y paciente,
moldeando cada letra como para enviar un mensaje a través del tiempo. Esa noche, mucho después de que las luces de la ciudad se apagaran, se sentó en su mesa con el anillo en una mano y la Biblia de su abuelo en la otra. La abrió al azar, y sus ojos cayeron en un verso de Eclesiastés. El polvo regresa a la tierra como era, y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Cerró el libro suavemente, sabiendo. Para la tercera tarde, la tormenta comenzó a debilitarse. El aire exterior era espeso y húmedo, el cielo aún pesado pero agrietado aquí y allá con luz pálida. Eli salió al porche e inhaló profundamente. El olor de la lluvia era rico, metálico y terroso, el olor del suelo despertado después de un largo sueño. Jet se paró a su lado, su pelaje empapado oscuro, las orejas erguidas hacia el este. En algún lugar más allá de las colinas, el trueno rodaba como un tambor distante. Eli soltó una risa. La decisión se asentó en él con la certeza de la marea. Era hora de volver. Reunió sus herramientas en silencio. Linterna de mano, cuerda, palanca, y un pequeño frasco envuelto en tela. Dudó sobre su cámara y decidió dejarla atrás. Esto no era para prueba, era para comprensión. Se colgó el anillo en un cordón alrededor del cuello, lo metió bajo su camisa y miró una vez más alrededor de la habitación tenuemente iluminada. Cada superficie de la casa parecía contener la respiración, esperando que se moviera. Condujo con los faros apagados por la mayor parte del camino, confiando en el pálido resplandor de los campos húmedos para guiarlo. La lluvia se había reducido a una niebla, derivando a través de los árboles como humo. Cuando llegó al pie de Dry Hill, el mundo estaba silencioso, excepto por el goteo lento del agua de las ramas. Las lámparas de inundación y trípodes que los arqueólogos habían dejado se erguían como fantasmas contra el cielo, sus cables resbaladizos con lluvia, sus bombillas apagadas. La tormenta había fundido el generador. Eli estacionó la camioneta detrás de un grupo de pinos y comenzó a subir. Cada paso chapoteaba en el barro, sus botas dejaban huellas profundas que se llenaban de agua casi instantáneamente. El perro lo siguió de cerca, jadeando suavemente, su aliento pequeñas nubes blancas en el aire frío. En la cima, el sitio parecía una ruina de su propia creación, cuerdas colgando sueltas, marcadores medio enterrados. Lonas rasgadas de sus estacas y ondeando débilmente en el viento. La entrada bostezaba abierta, negra y húmeda. Por un momento, Eli se quedó allí escuchando. La colina estaba viva con el sonido de agua goteando, pero debajo había algo más. Un zumbido tenue, profundo y bajo, como el murmullo de un río moviéndose lejos bajo tierra. Encendió la linterna. Su luz cayó sobre las piedras, capturando la lluvia que corría por sus lados en hilos plateados finos. Se agachó a través de la abertura, y la noche lo tragó entero. Dentro, el aire era frío y pesado. Los primeros escalones eran resbaladizos, y se apoyó en la pared. El agua se filtraba a través de las grietas arriba, corriendo abajo, y revelando vetas que brillaban en el resplandor de la linterna. Se acumulaba a sus pies, oscura y superficial. El olor a humedad llenaba sus pulmones. La cámara era la misma y sin embargo diferente, transformada por la lluvia, su silencio roto por el golpeteo rítmico lento de gotas golpeando piedra. Las tallas en las paredes brillaban como si acabaran de ser hechas. Se movió hacia el sarcófago. La ceniza dentro se había convertido en lodo, los fragmentos de piedra brillaban débilmente como huesos. Tocó el borde de la tapa, sintiendo el flujo de la piedra empaparse en sus yemas. Entonces su luz cayó en la pared donde había encontrado la placa de metal.
La pequeña grieta que había dejado abierta ahora era más ancha, una piedra ligeramente movida, el agua goteaba a través de ella en hilos finos. Algo más allá de la pared estaba hueco, un pasaje estrecho que no había estado allí antes, o quizás siempre había estado, esperando ser revelado. Eli se arrodilló, presionó su oído cerca. El zumbido tenue se hizo más claro, un sonido pulsante líquido, profundo como respiración. Dejó la linterna abajo y trabajó la palanca en la grieta. La piedra cedió lentamente, luego se deslizó hacia adelante con un suspiro rechinante. Aire frío se precipitó, húmedo y rancio, llevando el olor de arcilla y metal. Levantó la linterna y la luz se derramó en un corredor estrecho, apenas lo suficientemente ancho para gatear. Las paredes dentro eran ásperas, talladas a mano y rayadas con venas de mineral oscuro que capturaban la luz. Dudó solo un momento antes de entrar. El espacio era estrecho, forzándolo a agacharse, sus hombros raspaban contra la piedra. El aire sabía a óxido y agua vieja. Jet ladró suavemente detrás de él, reacio a seguir. Eli siguió moviéndose, la cuerda arrastrándose detrás como una cuerda de salvamento. El pasaje se inclinaba hacia abajo, curvándose ligeramente hasta que se abrió en otra cámara. Esta era más pequeña, más circular, y a diferencia de la primera, no tenía tallas. Las paredes eran lisas, relucientes con humedad. En el centro se erguía una cuenca tallada de un solo bloque de piedra, llena casi hasta el borde con agua clara que reflejaba la luz de la linterna en patrones temblorosos a través del techo. Eli la miró, conteniendo la respiración. El agua estaba perfectamente quieta, intocada por el goteo de arriba. Por un largo rato no hizo nada. Luego, impulsado por instinto, metió la mano en su camisa y sacó el anillo. Lo sostuvo sobre la cuenca, dudando. La inscripción Libertad 1866 capturó el resplandor de la linterna. Recordó las palabras de la placa de nuevo: el agua regresará cuando seamos recordados. Y sin entender completamente por qué, dejó caer el anillo en la cuenca. El sonido que hizo fue imposiblemente alto en el silencio. Una nota clara como una campana que pareció colgar en el aire mucho después de que debería haber desvanecido. El agua se arrugó hacia afuera, gentil al principio, luego más fuerte, hasta que toda la superficie brilló con movimiento. Una vibración pasó a través del suelo debajo de él, sutil pero innegable. Un sonido se profundizó, un zumbido resonante que creció y creció hasta que se sintió como si la cámara misma respirara. Eli retrocedió tambaleante, con el corazón latiendo. El agua en la cuenca había comenzado a moverse, girando en contra de las manecillas del reloj, formando un remolino lento que llegaba casi al borde. Observó transfigurado mientras el reflejo de la linterna se retorcía y se rompía, la luz esparciéndose como oro fundido a través de las paredes. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el movimiento se detuvo. El agua quedó quieta y clara de nuevo, pero algo había cambiado. Debajo de la superficie, donde el anillo había caído, luces parpadeaban débilmente, un brillo pequeño y constante, pulsando una, dos veces, como un latido. La boca de Eli se secó. Se inclinó más cerca, y por un instante vio algo imposible, un reflejo que no era el suyo. Un rostro de hombre, oscuro y severo, con ojos que ardían con fuego quieto. La imagen se arrugó, luego desapareció. Retrocedió tambaleante, casi derribando la linterna. El brillo en el agua se desvaneció, dejando solo su reflejo mirándolo, pálido y tembloroso. Su respiración salió entrecortada. Lo que había pasado no era imaginación.
La tierra había respondido. Cuando gritó con acento agudo de vuelta a través del túnel, el aire se sentía diferente. Ahora era más cálido, moviéndose ligeramente, llevando el tenue aroma de hierba húmeda. Como si la lluvia de arriba hubiera comenzado a filtrarse a través de las grietas en la piedra. El zumbido de agua corriendo era más fuerte. Subió los escalones de vuelta a la cámara principal y vio que un hilo delgado fluía por una pared, acumulándose en un charco superficial al borde del suelo. El agua era clara, pura, filtrándose de la tierra misma. Observó mientras trazaba un camino a través de la piedra y desaparecía en el pasaje que acababa de dejar. Sabía que debería irse antes de que viniera el día, antes de que los otros regresaran. Pero no podía obligarse a moverse. Se sentía arraigado al lugar. Cada respiración sincronizada con el goteo lento de la nueva fuente. Por primera vez desde que encontró la colina, no se sentía solo. Se sentía rodeado de historia, de presencia, de algo más grande que el tiempo. La habitación se sentía viva de nuevo, como si aquellos que la construyeron estuvieran cerca, observando. Susurró suavemente, no seguro a quién, los recuerdo. Su voz rompió la quietud, y luego se fundió con el sonido del agua, llevada a la oscuridad. Cuando finalmente subió de la colina, el amanecer sangraba a través del horizonte. Las nubes se habían adelgazado en rayas de rosa y oro, y el aire era crujiente, fresco como el que sigue a una tormenta purificadora. Se quedó en la cima, mirando abajo al valle. El rocío se elevaba de los campos, derivando como humo de fuegos invisibles. En algún lugar abajo, podía oír el tenue rush de agua corriendo el arroyo que había estado seco por décadas, ahora susurrando de nuevo a través de su viejo canal. Sonrió débilmente, aunque lágrimas quemaban sus ojos. El agua había regresado. Empacó sus herramientas lentamente, deteniéndose para mirar atrás a la entrada. Las piedras brillaban en la nueva luz, limpias y oscuras como si acabaran de ser colocadas. Extendió la mano y tocó una, sintiendo calidez donde debería haber frío. No necesitaba entenderlo. Algunas cosas no estaban destinadas a ser explicadas, solo presenciadas. En el viaje a casa, la luz matutina convertía el camino húmedo en una cinta de plata. Los campos que habían estado agrietados y polvorientos la semana pasada, ahora brillaban con charcos, sus bordes centelleando. Los zanjas desbordaban el aire, olía a renovación. Eli bajó la ventana y dejó que el viento azotara. Por primera vez en meses, rió, un sonido quieto e incrédulo que se desvaneció en el zumbido de los neumáticos. Cuando llegó a su casa, dejó las herramientas en la camioneta. Fue directamente al porche y se sentó en los escalones, observando la luz del sol romper a través de las nubes. Jet se acostó a su lado, presionando contra su pierna. En algún lugar a lo lejos, un pájaro llamó, agudo y claro, como anunciando algo al mundo. No sabía qué encontrarían los arqueólogos cuando regresaran. Tal vez notarían el agua, tal vez no. Tal vez la estudiarían, la medirían, la explicarían con ciencia. No importaba. Lo que importaba era lo que había sentido bajo la tierra, el pulso de algo antiguo y eterno. Mientras el sol subía más alto, pensó en Isaac Brooks y los otros, en la gente que había enterrado su fe en el suelo y confiado en que algún día sería encontrada. Habían escondido su libertad donde nadie podía quitársela de nuevo, bajo piedra, bajo silencio. Y de alguna manera, a través de una cadena de manos y generaciones, había encontrado su camino de vuelta a él. Esa noche, cuando se fue a la cama, el sonido de agua corriendo hacía eco débilmente a través de sus sueños. No era trueno ni lluvia ahora,
sino la voz constante de la tierra, fluyendo y susurrando, viva. Y Eli Brooks durmió al fin, no con preguntas, sino con paz. La mañana siguiente rompió con un silencio tan completo que se sentía como si el mundo contuviera la respiración. Eli se despertó antes del amanecer, no por hábito, sino por el sentido profundo e inquebrantable de que algo había cambiado durante la noche. El aire olía diferente, agudo, limpio, vivo. Cuando salió al porche, una niebla fina se elevaba de los campos. Colgaba baja sobre la hierba, brillando débilmente dorada en la primera luz del amanecer. Se quedó allí por un largo momento, pies descalzos húmedos con rocío, escuchando. En algún lugar a la distancia, bajo el roce del viento, podía oír el sonido de agua corriendo. Al principio era tenue, casi imaginado, pero luego vino de nuevo, constante, seguro, el murmullo inconfundible de un arroyo. Caminó cuesta abajo hacia el viejo cauce del arroyo que había estado seco desde antes del tiempo de su padre. Jet trotó a su lado, nariz al suelo. La tierra aún estaba suave por la tormenta, y su bota se hundía ligeramente con cada paso. Al acercarse a la curva baja donde el arroyo una vez corrió, vio un hilo de agua tejiendo su camino a través de las malezas, serpenteando y brillando en la luz pálida. No era mucho, solo una cinta, un susurro, pero estaba allí, fluyendo donde no había fluido agua por décadas. Se arrodilló, metió los dedos en el arroyo y sintió el pinchazo frío de ello. Estaba limpio, claro y vivo. Cerró los ojos y por un momento pensó que podía oír voces en su movimiento, un murmullo tenue como el aliento, el mismo tipo de murmullo que había oído en la cámara subterránea. La promesa de la placa de metal resonó a través de él de nuevo. El agua regresará cuando seamos recordados. Miró arriba a la colina, ahora bañada en el suave rubor del amanecer, y sintió una extraña calma asentarse sobre él. La tierra se estaba despertando, tal como habían dicho que lo haría. Los arqueólogos no vinieron ese día. La tormenta había lavado el camino que llevaba a la colina, y el condado aún estaba ocupado limpiando ramas caídas. Eli lo tomó como un regalo. El día le pertenecía solo a él. Trajo las herramientas antiguas de su abuelo y el barreno de hierro, la bomba de mano que había oxidado en el cobertizo por años, y las cargó en la parte trasera de su camioneta. Sabía qué quería hacer ahora. Cuando llegó a Dry Hill de nuevo, el cielo se había aclarado completamente, un azul profundo e interminable que hace que el mundo parezca vasto y frágil a la vez. La colina olía a piedra húmeda y hierba. La entrada aún estaba abierta, pero el aire alrededor era diferente ahora, no pesado o vigilante, sino quieto, como si estuviera contento. Esta vez no bajó, no necesitaba hacerlo. Lo que yacía debajo había hecho su trabajo, era hora de que él hiciera su parte arriba. Marcó un lugar cerca de la base de la colina donde el suelo se sentía más suave bajo sus pies, el suelo más oscuro y rico. Instaló el barreno y comenzó a perforar. Era un trabajo lento, el mango mordía sus palmas, el metal rechinaba con cada giro. Jet yacía cerca, jadeando al sol. El ritmo del trabajo era hipnótico. Gira, presiona, gira, levanta. Con cada pocas pulgadas que limpiaba, podía sentir la humedad en la tierra creciendo más fuerte, el olor de arcilla espesándose. Pasaron horas, y el sol subió alto, pero Eli no paró. Sus brazos dolían, su camisa se pegaba a su espalda, pero siguió perforando. Podía sentirlo profundo abajo, el pulso del agua cerca ahora, esperando. Cuando el barreno golpeó algo más suave que el suelo, se congeló.
Un sonido hueco profundo se elevó de abajo, tenue pero claro. Giró el mango una última vez, y de repente el suelo tembló. Un aliento húmedo de aire se elevó a través del agujero, seguido de una pequeña ráfaga de agua. Golpeó sus manos, oscura y fría, luego, con un sonido como un suspiro, vino completamente. Saliendo hacia arriba, clara y fuerte, derramándose sobre el borde y empapando el suelo alrededor de sus botas. Retrocedió tambaleante, riendo a través de su agotamiento. El agua surgía constante e imparable, tallando un pequeño arroyo que corría cuesta abajo hacia el valle. Cayó de rodillas, riendo, y presionó sus manos en el flujo. Estaba más fría que el arroyo, más dulce, llevando el aroma de piedra y tiempo. Levantó un puñado a sus labios, sabía a lluvia, hierro y memoria. Rió de nuevo, aunque esta vez su risa era quieta, rota por lágrimas. Por la tarde tardía, la noticia había comenzado a extenderse. Unos vecinos se detuvieron en sus ATVs, curiosos por el ruido y el centelleo del sol en el agua. Se quedaron a distancia, observando el arroyo mientras se ensanchaba y profundizaba, inciertos qué hacer de ello. Algunos ofrecieron explicaciones prácticas: un acuífero reventado, una fuente reavivada por la tormenta, algún cambio en la tabla de agua. Eli asintió cortésmente pero dijo poco. La verdad no era algo que pudiera poner en palabras. Uno de los hombres mayores, un predicador retirado llamado Henry Tate, caminó a su lado y dijo en voz baja: «¿Sabes? Solía decir que esta tierra tenía un río bajo ella». La gente pensó que se secó cuando la gente se fue. Tal vez no se secó, tal vez solo esperó. Sonrió, mirando sobre el suelo reluciente. Parece que estaba esperándote. Esa noche Eli se sentó en el porche de nuevo, escuchando el agua a la distancia. La luna estaba llena, plateando los campos húmedos. La nueva fuente corría clara e ininterrumpida cuesta abajo, su voz mezclándose con el tenue canto de grillos. Se sentía cansado de una manera que iba más allá del cuerpo. Un agotamiento de cumplimiento, de algo terminando y comenzando a la vez. Cuando llegó la mañana de nuevo, regresó a la colina. Los arqueólogos habían llegado esta vez, sus camionetas abarrotando el camino, sus voces llenando el aire. Estaban atónitos al encontrar el arroyo corriendo fuerte a través del sitio. El doctor Matheson realizó pruebas en el agua, midió su flujo, tomó muestras del suelo. Habló en ráfagas emocionadas sobre hidrología y sistemas subterráneos. Sobre cómo la cámara abajo podría haber abierto fisuras naturales que reconectaron una vena antigua de agua subterránea. Eli escuchó sin discutir. No necesitaba corregirlos que tuvieran sus explicaciones. La ciencia tenía su verdad, la tierra tenía otra. Lo que más lo sorprendió fue cómo los otros comenzaron a tratar el lugar. Una vez que se dieron cuenta de que el agua era constante, no un truco de escorrentía, su tono cambió. Dejaron de hablar de excavación y empezaron a hablar de preservación. La mujer del estado regresó, portapapeles en mano, y anunció que el sitio sería cercado, estudiado como una fuente de patrimonio. Por primera vez, usaron palabras como sagrado y ancestral. No entendían el significado, no realmente, pero el lenguaje estaba cambiando, suavizándose. Eso era suficiente. Las semanas siguientes, el agua continuó subiendo. El pequeño arroyo creció en un arroyo propio, serpenteando a través del valle, alimentando los estanques más abajo. Llevaba limo y semillas y trozos de musgo verde cuesta abajo de la colina, y pronto los bancos comenzaron a florecer. La hierba se espesó, flores silvestres se extendieron, y los lugares secos se suavizaron. Los pájaros regresaron,
y las ranas cantaban al atardecer donde había habido silencio por años. La tierra se estaba curando a sí misma, lentamente y sin testigos excepto por Eli, quien observaba cada día. Construyó una pequeña plataforma de madera cerca de la fuente. Nada grandioso, solo unas tablas, un banco y una bomba de mano instalada de equipo antiguo que había salvado. Colocó una taza de hojalata a su lado, atada con cordel para cualquiera que quisiera beber. Encima, clavó una simple placa de madera, recuérdennos. No lo explicó, no necesitaba hacerlo. La gente comenzó a venir. Al principio solo locales, luego extraños que oyeron rumores de la colina milagrosa. Algunos venían a ver el agua, otros a tomar fotos. Unos pocos venían en silencio, tocando las piedras, susurrando oraciones. Eli se mantenía fuera de su camino, sentándose bajo el viejo roble al borde del sitio, observando. A veces les contaba la historia del asentamiento de hombres libres, el fuego, la pérdida, la comunidad. Hablaba de su ancestro Isaac y del mensaje tallado en piedra. La mayoría escuchaba cortésmente, aunque podía ver que pensaban que era una leyenda. Eso estaba bien. Las leyendas, sabía, eran solo verdades que habían aprendido a esperar. Una tarde, mientras el sol se hundía abajo, vio llegar un pequeño grupo, una mujer y 2 niños. Ella era de mediana edad, con piel del color del bronce pulido, y una suavidad en los ojos que le recordaba a su abuela. Se arrodilló junto a la fuente, ahuecó agua en sus manos y bebió. Luego se levantó y se volvió hacia él. Mi bisabuelo nació aquí, dijo en voz baja. New Bern. Mi mamá me contó sobre ello antes de morir. Dijo que la tierra se había ido. Supongo que se equivocaba. Eli sintió su garganta apretarse. Asintió lentamente. Estaba esperándote, dijo. Cuando se fueron, ella presionó un pequeño papel doblado en su mano. Dentro había una fotografía desvaída de una familia de pie frente a una cabaña de madera. Garabateado en el reverso estaban las palabras New Bern 1870. La miró por un largo rato. Esa noche la colocó dentro de un frasco de vidrio y la enterró junto a la fuente. Cuando se sentó en la plataforma hasta que salieron las estrellas, escuchando la canción interminable del agua, pensó en todos aquellos que habían trabajado el suelo, que habían creído en la libertad y enterrado su esperanza bajo piedra cuando el mundo intentó quitársela. Habían confiado en que un día la tierra misma recordaría sus nombres, y lo había hecho. Mientras la luna se elevaba alta sobre el valle, su reflejo serpenteando a través del arroyo ondulante, Eli susurró a la noche, ahora es su hogar. El viento llevó sus palabras cuesta abajo, sobre los campos y a través del brillo y el flujo del agua que una vez se había perdido. Y en ese momento, rodeado de la prueba viva de la fe de sus ancestros, Eli Brooks entendió que la historia ya no era solo suya. Pertenecía a la tierra, al agua y a cada alma que había llevado de vuelta del silencio. La mañana después de que los visitantes vinieran a ver la fuente, Eli se despertó a un silencio tan profundo que casi lo asustó. No era la quietud de la vacuidad, sino el silencio de la completitud, el tipo que cae después de que algo enterrado por mucho tiempo finalmente ha sido liberado. El aire en su casa se sentía más ligero. Incluso las tablas bajo sus pies parecían suspirar mientras las cruzaba. Afuera, la luz tenía esa extraña claridad que solo viene después de un gran cambio, el tipo que hace que cada sombra sea nítida y cada sonido ecoe más lejos de lo que debería. Caminó cuesta abajo hacia la colina sin desayuno, atraído como por hilos invisibles. Jet lo siguió, silencioso por una vez, sus patas oscuras con rocío. El agua de la fuente brillaba en el sol matutino,
corriendo fuerte y limpia a lo largo del canal superficial que había cavado. Curvándose cuesta abajo y desapareciendo entre los juncos, uniéndose al arroyo que había despertado días antes. Pájaros revoloteaban bajo sobre él, mojando sus alas en el flujo. La tierra que había sido marrón y quebradiza solo semanas atrás ahora brillaba con verde. Se detuvo en la plataforma de madera que había construido y se sentó en el borde, observando la luz del sol jugar sobre las ondas. Había algo hipnótico en el movimiento, cada centelleo, cada flash de reflejo parecía susurrar el mismo mensaje: recuerda. Pensó en todo lo que había pasado en las semanas pasadas, el descubrimiento de la intrusión, la tormenta. La noche que había gateado en la cámara y visto la tierra abrirse como una cosa viva. Se sentía distante e inmediato a la vez, como si la memoria aún se estuviera desplegando en el aire a su alrededor. Más tarde esa mañana, los arqueólogos regresaron para una última inspección. El doctor Matheson parecía cansado, su emoción agotada por los burócratas ahora circulando el proyecto. Hablaron de informes, fondos, cercas, acceso público. Eli se quedó callado, respondiendo preguntas solo cuando se lo pedían. Ya les había dado las coordenadas, permitido sus fotografías, observado mientras registraban cada piedra con precisión que podían. Podían tener sus datos, la verdad del lugar nunca encajaría dentro de un informe. Cuando los funcionarios se fueron, el doctor Matheson se quedó. Se paró junto a Eli en la plataforma, mirando sobre el arroyo. Es notable, dijo suavemente. Cualquiera que sea el proceso geológico que causó esto. Bueno, es extraordinario. Eli no respondió, sabía que el hombre luchaba por encajar lo que había visto en palabras que tuvieran sentido en su mundo. Después de un momento, Matheson carraspeó. Tenía razón en una cosa, dijo. Esto no es solo un sitio, es una historia. Dudó, luego añadió, creo que te pertenece. Eli se volvió para mirarlo, sorprendido por la sincera quietud en el rostro del hombre. Matheson asintió, luego caminó de vuelta hacia las camionetas, dejando a Eli solo con el sonido del agua. Esa noche, cuando el último equipo se fue, la colina era suya de nuevo. El sol poniente se derramaba sobre ella como cobre fundido, dorando las piedras y la tierra húmeda. Caminó lentamente alrededor del perímetro del sitio, sintiendo el suave dar del suelo bajo sus botas. Cerca de la entrada a la cámara subterránea, el suelo se había asentado, cerrándose sobre sí mismo hasta que solo una marca hueca marcaba el lugar. Se arrodilló y apartó la hierba que ya brotaba allí. La tierra había comenzado a curar su propia herida. Recordó la primera vez que tocó esas piedras, el primer aliento de aire frío que se elevó de abajo, el sentido de asombro y miedo que lo inundó. Recordó las tallas, el cuenco, las jarras, la placa con el mensaje tallado, el brillo en la cuenca. Todo se sentía conectado ahora. El fuego que había ahuyentado a sus ancestros, el largo silencio que siguió, y este nuevo río de vida regresando a la superficie. Habían construido algo que perduraría. Pasó los días siguientes reconstruyendo la cerca baja que marcaba el borde de su propiedad. Trabajó lentamente, saboreando el ritmo del martillo y el crujido de la madera. Cada poste que clavaba en el suelo se sentía como una promesa cumplida. Cuando terminó, colgó un pequeño cartel en la puerta, la fuente de New Bern. Debajo de las palabras, talladas por su propia mano, añadió la frase que había visto en la placa de metal: el agua regresará cuando seamos recordados. La gente continuó viniendo, algunos traían flores, otros solo silencio. Unos pocos se arrodillaban junto a la fuente y susurraban nombres al agua, nombres de padres,
abuelos, bisabuelos, que una vez vivieron en condados que bordeaban que podrían haber conocido a la gente de New Bern. El agua llevaba esos nombres corriente abajo, y a Eli le gustaba imaginarlos uniéndose al gran río más allá, extendiéndose como raíces a través del tiempo. Nunca había sido un hombre religioso, pero mientras observaba a los visitantes, negros, blancos, jóvenes, viejos, sintió algo como fe removiendo en él. Las caras de los milagros no están en iglesias, sino en la simple resistencia de la verdad. La tierra recordaba incluso cuando la gente olvidaba. Esperaba pacientemente, almacenando historias en piedra y arcilla hasta que alguien escuchaba. Una noche, semanas después, cuando el aire de verano colgaba espeso y cálido, Eli regresó a la colina solo. La luna estaba casi llena, tendiendo un camino plateado a través del agua. Luciérnagas de Eri baban entre los juncos como chispas de una forja invisible. Se sentó en la plataforma de nuevo, codos descansando en las rodillas, observando los reflejos bailar. El aire olía a viento, a cosas creciendo. Pensó en sus ancestros, Isaac y Hannah, Elijah y todos los otros cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Los imaginó de pie donde él se sentaba ahora, mirando sobre la tierra que habían trabajado y amado. Imaginó sus manos colocando las piedras, sellando la cámara, susurrando oraciones de que la tierra un día diera testimonio de su lucha. Los sintió a su alrededor, no como fantasmas, sino como presencia tejida en el aire y el suelo, en el ritmo del agua misma. El sonido de pasos detrás de él lo sobresaltó. Se volvió para ver a la mujer que había visitado semanas antes, la que trajo la fotografía de su familia. Ella sonrió, entrando en la luz de la luna. No podía dormir, dijo suavemente. Solo quería verlo de nuevo. Se siente pacífico aquí. Eli asintió, gesticulando para que se sentara a su lado. Observaron el agua en silencio. Después de un rato, ella habló de nuevo. Mi madre solía decir que la tierra recuerda lo que olvidamos. Nunca lo entendí hasta ahora. Él la miró, su rostro iluminado por la luna. Yo tampoco, dijo. Pero ahora sí. Se sentaron juntos hasta que la noche se profundizó, las estrellas brillando interminables arriba de ellos. Cuando ella finalmente se fue, el sonido de sus pasos se desvaneció en el suave susurro del arroyo. Eli permaneció, escuchando el rush constante del agua, sintiéndolo ecoar a través de él como un latido. Mientras se acercaba el amanecer, una niebla fina derivó sobre el valle. Observó la primera luz derramarse a través del horizonte, suave y dorada, capturando las ondas del arroyo hasta que parecía fuego líquido. En esa luz, todo se sentía conectado, el pasado y el presente, los vivos y los idos, el silencio y la canción. Se levantó lentamente y caminó al borde de la fuente. El agua allí era cristalina, las piedras debajo lisas y oscuras. Se arrodilló, metió las manos y dejó que el agua fluyera sobre ellas. Estaba fría y viva, llevando el aroma de la tierra profunda. Susurró, apenas audible, gracias. El agua tembló una vez, como en respuesta. Más tarde ese día, plantó un pequeño sauce junto a la fuente. Era frágil, sus ramas delgadas y verde brillante, pero sabía que crecería. Las raíces beberían de las mismas venas que habían guardado la esperanza de sus ancestros. Con el tiempo, daría sombra sobre el agua, y sus hojas susurrarían al viento de la manera que el viejo roble lo hacía al borde del campo. Ató una simple cinta a su tronco, una tira de tela roja de una de las camisas de trabajo antiguas de su abuelo, y retrocedió para mirarlo. Para el final del verano,
El arroyo se había ensanchado en un riachuelo estrecho que serpenteaba a través del valle, alimentando los estanques más abajo. Perros salvajes regresaban al agua, y ciervos se paraban erguidos en las aguas someras. La tierra que una vez había sido olvidada ahora estaba viva con sonido y movimiento. La gente lo llamaba un milagro. Eli lo llamaba justicia. En las tardes se sentaba bajo el sauce, ahora crecido lo suficiente para proyectar una sombra tenue sobre la fuente, y observaba la luz del sol centellear a través de sus hojas. A veces pensaba en la placa de metal bajo la colina, en el mensaje tallado allí. Aún estaba enterrada, pero ya no sentía la necesidad de desenterrarla de nuevo. Las palabras ya no estaban confinadas a metal o piedra. Cuando llegó el otoño y los campos se volvieron dorados, vio niños jugando cerca del arroyo, su risa resonando a través del valle. Era un sonido que la tierra no había oído en generaciones. Cerró los ojos y sonrió. Años después, cuando la gente hablaba de la fuente de New Bern, contaban la historia de manera diferente. Algunos decían que el agua había sido atrapada por un terremoto, otros que Eli Brooks había encontrado un pozo antiguo y lo restauró. Unos pocos susurraban que los ancestros mismos habían guiado sus manos. Eli nunca los corregía. La verdad tenía muchas formas, y esta pertenecía a todos los que creían en ella. Vivió lo suficiente para ver el sauce extender sus ramas anchas, sus raíces profundas en el suelo que una vez guardó los huesos de la historia. Y en noches tranquilas, cuando la luna brillaba llena sobre el valle, aún podía oír el murmullo tenue de la cámara subterránea, constante, eterno, como el pulso de la tierra misma. Y así, al final, la tierra de sus ancestros no se perdió ni se enterró. Vivía en el agua, en las hojas susurrantes, en los pasos de aquellos que venían a beber y recordar. Las piedras ya no marcaban una tumba, marcaban un comienzo. La promesa había sido cumplida, y las voces que habían esperado bajo la tierra por 150 años finalmente estaban en paz. La tierra había hablado, el agua había regresado, y Eli Brooks, quien una vez cavó por cosas olvidadas, se había convertido en el guardián de lo que nunca podría perderse de nuevo. No te pierdas qué pasa después. Si esta historia te dio escalofríos, dale like, suscríbete ahora y activa la campana para que nunca te pierdas otra. Hay más historias increíbles estilo verdadero esperando. Haz clic para ver el próximo video justo después de este.